ha penetrado en muchas prácticas y en muchos estilos. La clave está en la actitud que asume o asuma un gobierno frente a la corrupción. Porque los países y los gobiernos no se clasifican en corruptos y no corruptos. No, se clasifican en los que combaten la corrupción y los que la upan y lo permiten. Tal vez el sello o uno de los sellos distintivos de este gobierno es una actitud muy clara de no tolerar la corrupción. Sobre todo el presidente de la República. Específicamente en el presidente Luis Abinader. Y eso ya le da un sesgo diferenciador de lo que fueron esos 20 años de gobiernos, donde sí había, desde la más alta dirección del Estado, una política de auspiciar la corrupción, de buscar la impunidad. Tanto es así que puedo afirmar que el presupuesto se convirtió en un plan de negocios, y era un plan de negocios para cada ministerio. Eso tú no lo observas en este gobierno. Ahora, de la actitud de combatir la corrupción a que desaparezca como una lacra dentro de las funciones públicas, hay un trecho. Porque implica también una cultura en la propia sociedad. Porque está el corrupto y el corruptor. Entonces, mientras no logremos de manera sostenida erradicarla en un proceso, habrá manifestaciones. Ahora, lo que yo sí creo es que la actitud que tiene este gobierno hacia los actos de corrupción, la actitud que tiene de no auspiciar la impunidad, sino de darle independencia a los órganos que deben juzgarla para que tengan la suficiente libertad para investigar y perseguir, eso va en la línea correcta. Y habrá que esperar en un proceso que eso entonces comience a vencer esa cultura de corrupción que hemos heredado, sobre todo de estos últimos 20 años, donde lo que primaba era esa actitud de corrupción. ¿Qué lo motiva, doctor, a llegar a un acuerdo, un pacto electoral, siendo parte de 21 partidos políticos, nunca visto en la historia democrática de la República Dominicana? ¿Qué lo motiva a llegar a este acuerdo con el PRM y el presidente Luis Abinader? Lo primero es que hay que evitar por todas las vías el retroceso. Yo no quisiera que me pusieran a medir cuántos kilómetros, metros o centímetros hemos avanzado. Lo que sí creo es que hemos avanzado y nos hemos distanciado de las prácticas de esos gobiernos anteriores, que hemos iniciado o se ha iniciado un gobierno que tiene otro perfil, otra actitud frente a esas prácticas de controlar y de someter los poderes del Estado, aniquilar en gran medida la institucionalidad democrática y además de propiciar el más descarado sistema de impunidad. Hemos logrado, o se ha logrado en estos 3 años, un gobierno con otro matiz, con otro énfasis. Entonces, lo primero es que ese pasado no puede retornar. Tenemos que seguir avanzando. Por eso, una de las cuestiones que nos llevó a firmar este acuerdo es precisamente que compartimos que además de evitar el retroceso, hay que profundizar el cambio. Y eso es no solamente un discurso de Alianza País, es también parte del discurso del propio presidente de la República. La conciencia de que hay que todavía seguir profundizando el cambio. Y entonces una cierta dosis de realismo político nos hizo ver que efectivamente lo correcto en esta coyuntura era asumir esta candidatura y además de eso dar los pasos para
ser parte de los escenarios donde se discuten las políticas públicas. Porque desde las gradas, como lo hemos hecho muchas veces, aunque uno puede tener influencia, pero no es lo mismo cuando uno es parte de esos escenarios donde se toman las decisiones y donde uno puede entonces llevar la impronta de sus ideas, de sus prácticas. Ahora, en ese mismo orden, Guillermo Moreno, senador de la República, senador de la capital, ¿qué visión tienes tú de tu condición de senador de la República? Es decir, tú no tienes que decírmelo a mí. Yo sé que tú no eres incapaz de malas prácticas, que no va al Congreso a que te den para la bichuela con dulce, para los días de Reyes, para el barrilito, exoneraciones, etcétera, etcétera. Digamos que es un poco el ejemplo que seguía tu amigo Fidelio Despradel, que fue un ejemplo de diputado, sin duda alguna, marcó una diferencia en la Cámara de Diputados. Entonces, tú, que vas al Congreso, y yo estoy seguro de eso, de que tú serás electo senador de la República, tiene un compromiso. El Senado ha estado muy adocenado casi siempre, y durante los gobiernos pasados, eso fueron, ¿no? Congreso, porque el PRD se convirtió en una corporación, un partido hegemónico, que lo controlaba y lo dirigía todo, y lo corrompía todo por demás. Un partido-estado. Exactamente. Entonces, tu caso, ¿qué visión tienes tú, convertido en senador de la República? Debo decirte, para fortalecer lo que decías de Fidelio Despradel, que es nuestro secretario ejecutivo, que es una política de Alianza País frente a lo que llamamos los privilegios, y que ha sido también ratificado por el actual diputado nacional de Alianza País, Pedro Martínez, que también sigue la misma práctica, y evidentemente yo seguiré también esa misma práctica del partido. Ahora bien, nosotros hemos dicho que asumimos este reto para ser un senador en serio. Y cuando decimos eso, lo que estamos traduciendo es nuestra actitud frente a tan gran responsabilidad como es la responsabilidad de legislar desde el Senado. Porque si algo es grande, si alguien tiene poder en una sociedad, es un juez y un legislador. Un juez porque puede decidir sobre las libertades, sobre los bienes de las personas, en base a la ley. Pero un legislador es una responsabilidad muy grande, porque toda norma que salga del Congreso nos obliga a todos. Por tanto, nosotros tenemos que pensar muy bien cada vez que planteamos una norma, porque esa norma va a crear una obligación para millones de personas. Entonces, legislar tiene que hacerse en serio. Pero hay otra cuestión importante, que es parte de las atribuciones de un senador y de un legislador, en el caso del Senado de manera particular, que es la de fiscalizar. Si algo ha caracterizado nuestra democracia es que no hay un verdadero balance de poderes, es que no hay verdadera división.